Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión les voy a hacer recomendaciones para empezar a leer, para iniciarse en la lectura, para todos aquellos que quizás no tuvieron una tan buena experiencia en el colegio, en la escuela, con los libros y ahora quieren retomar el hábito de la lectura, reconciliarse con los libros. Me han llegado muchas preguntas en comentarios, en otras de mis redes sociales sobre con qué que les recomiende un libro. Ustedes me dicen, Ricardo, recomiéndame un libro, pero yo no puedo recomendarles un libro sin conocer sus gustos. Es difícil, entonces indagar en cada caso y preguntarles, oye, ¿qué te gusta? ¿Qué serie de televisión, por ejemplo, te gusta? ¿Qué tipo de videojuegos juegas? No sé, ¿te gusta la historia? ¿Te gusta la ciencia? ¿Te gusta la fantasía? ¿Te gustan los cuentos? ¿Te gusta lo más clásico? No lo sé. Entonces preparé este video con distintas secciones de recomendaciones para que ustedes se reconozcan ahí, a ver con qué temáticas se sienten más identificados y quizá les pueda gustar iniciar por ahí su mundo o su retorno a la lectura. Voy a recomendar un montón de libros, creo que son más de 80, creo, no los conté todos porque son muchos, así que como son tantos, no profundicé en ellos, es más una lluvia de recomendaciones para que puedan elegir y tengan muchas opciones donde escoger. Así que empezamos. Bien, voy a iniciar las recomendaciones por las novelas de aventura, que me parecen ideales para cualquiera que quiera retomar el hábito de la lectura. Son historias directas, con una escritura sin ninguna pretensión. No son complicadas, son fáciles de digerir, son entretenidas y te generan curiosidad como lector y llegas hasta el final fácilmente. Voy a recomendar primero una que siempre me dicen, Ricardo, no se te olvide recomendar La Isla del Tesoro cuando des recomendaciones de libros para empezar a leer o retomar el hábito de la lectura. Les voy a mostrar mi edición de La Isla del Tesoro de Stevenson, que es básicamente una novela de piratas. Barcos piratas, tesoros enterrados. El sueño de cualquier lector, en realidad. Es de esos libros que te quedas... Aparte es muy corto, es breve. Esta edición no tiene más de... no llega a las 100 páginas, 90 y algo. Y es entretenido. Ojalá lograran tener ediciones con dibujos. Esta edición ya no está en el mercado, es muy antigua. La encontré en una librería de segunda mano. Así que se los recomiendo. No puedo develarles más del argumento porque sería arruinarles la historia, pero muy recomendada La Isla del Tesoro. Y si seguimos con aventuras, también tengo que recomendarles a Robinson Crusoe. Es de esos libros que, bueno, yo me quedé enganchado con esta historia. A pesar de su volumen, a pesar de que es extensa, yo me quedé enganchado a la historia porque es un hombre, aquí lo dice: yo, pobre y mísero Robinson Crusoe, habiendo naufragado durante una espantosa tempestad en alta mar, llegué a la playa de esta triste y desdichada isla. Es el relato de un náufrago que se las arregla en una isla que él no conoce, una isla que tiene que explorar, no sabemos con qué se va a encontrar, y cómo utiliza su ingenio para sobrevivir en un mundo donde no hay civilización, y ese choque entre una persona que viene del mundo civilizado y tiene que adaptarse básicamente a la jungla, a la jungla de una isla, es muy interesante. Yo me quedé enganchado y por eso siempre lo recomiendo. Si seguimos con aventuras de piratas, aventuras en alta mar, no nos podemos olvidar de Emilio Salgari. Este autor tiene, yo diría que tiene como dos grandes sagas bien importantes, que son muy entretenidas, que son Los Piratas de la Malasia y El Corsario Negro. Si ustedes ven por ahí algún libro antiguo de Emilio Salgari, cómprenlo porque es difícil de encontrar. Estas son ediciones escolares que realmente no valen la pena. ¿Por qué? Porque están resumidas, porque no están completas, las traducciones no sé de dónde salieron, son muy viejas. Así que yo por lo menos les recomendaría, hay una edición de cátedra del Corsario Negro, creo que sí, del Corsario Negro, y se la dejo aquí al ladito. Y si logran encontrar alguna buena edición de Emilio Salgari,
cómprenla porque cuesta encontrarlo realmente, pero vale mucho la pena para los que están empezando a leer. Son muy entretenidas sus historias. Y si no la encuentran en físico, claramente en digital pueden tener la opción de encontrarla. Otro autor, bueno, seguimos con Stevenson, El diablo en la botella. Es más que una novela. El diablo en la botella es un cuento un poquito extendido. Es muy entretenido, la verdad. Tiene algo místico, algo sobrenatural que te impulsa la narración, que es la historia del diablo en la botella. Yo he recomendado este libro en otros videos sobre recomendaciones para iniciarse en la lectura, y a muchos les gusta, les encanta, les ha sido de mucha ayuda para empezar a leer, y a otros no les ha gustado nada, así que va a depender de ustedes como lectores. En cuanto a aventuras, no puedo dejar de lado al tremendo Julio Verne. Lo cierto es que Julio Verne no sabía si catalogarlo como aventuras o como ciencia ficción, pero a mi parecer, en mi opinión personal, yo creo que es más aventuras. Aunque Julio Verne tiene de todo un poco, tiene reflexiones, tiene mucha ciencia, es casi como leer, es como una mezcla entre una enciclopedia y un texto de aventuras. Ocupa la narración para enseñar. Y eso es muy bueno en Julio Verne, porque aprendes cosas nuevas y te entretienes. Y al ir aprendiendo cosas nuevas, te enganchas en la lectura. Y eso es súper, súper bueno para los que están empezando a leer. Recomendaciones. 20.000 leguas de viaje submarino, sí. Es entretenido, aunque a veces se pasa un poco Julio Verne con las descripciones de los peces y del fondo del mar. Pero vale totalmente la pena. Esta edición, por ejemplo, es una edición adaptada. No está completa, no es íntegra. Pero al no estar completa, se salta todas esas descripciones tediosas y te deja lo más entretenido del libro. Así que es una opción para los que están empezando a leer y no quieren leer el libro completo. Las ediciones adaptadas, versiones resumidas, son súper entretenidas y algunas vienen hasta con dibujos. ¿Ven? Por aquí recién pasó uno. A veces cuando estamos empezando recién a leer, quizá no valga la pena comprar una edición exacta, completa, con todos los detalles. Quizá nos pueda aburrir. Y es mejor una edición resumida que nos motive a leer más en el futuro. Y quizás más adelante, cuando estemos más acostumbrados a leer, podamos adquirir una edición completa y disfrutar de Julio Verne a tope. De Verne, bueno, La Isla Misteriosa yo no la recomiendo para iniciar, porque es como el fin de una trilogía. Yo la dejaría para más adelante. Pero sí recomiendo a ojos cerrados Viaje al centro de la Tierra, totalmente, muy entretenida, realmente buena, de principio a fin, mucha ciencia geológica, el final es buenísimo, te transmite muchas cosas muy bien. También La Vuelta al Mundo en 80 días, también recomendadísimo, muy muy buena historia, es que muy entretenido. Conoces de todo aquí al dar la vuelta al mundo en 80 días. Y el final es tremendo. Y no puedo dejar de recomendar también 5 semanas en globo. Mucha geografía. El viaje en el globo es importantísimo para aprender cosas nuevas. Te entretienes. No sé, pero no recomiendo esta edición. Ojo, hay ediciones mucho mejores que han sacado varias editoriales y que están muy bellas. Espero en algún momento ir renovando mis ediciones de Julio Verne. Bien, antes de abandonar esta sección de novelas de aventura, no creo que calce realmente como novela de aventura El extraño caso del Dr. Jekyll y de Mr. Hyde, pero como estaba recomendando a Stevenson, lo voy a dejar aquí. Tiene algo de ciencia ficción, tiene algo de sobrenatural, tiene algo de terror, tiene algo de misterio. Es una narración muy atmosférica. Es genial. Esta edición está completa porque no es una historia larga, es una historia breve. Esta tiene 112 páginas. Pero de todas formas ya no la van a encontrar porque esto yo lo tengo desde niño. Imagínense el tiempo que ha pasado. La quiero renovar. A mí me gustaría comprar la de Alba Editorial, que es El extraño caso, dice ahí.
Es con la tapa amarilla, creo que era. La voy a dejar aquí la foto. Alba Editorial es sinónimo de calidad, así que nada que decir al respecto. Y quizá para los que no gusten de una aventura tan vertiginosa y que sea más misteriosa, les convenga iniciar con este libro. Y como bonus, en la sección de aventuras, les voy a recomendar El Conde de Montecristo. ¿Por qué? Porque cuando he hecho recomendaciones de libros para empezar a leer, siempre me dicen El Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo me hizo amar la lectura. Y es verdad, a muchas personas les encantó este libro, lo amaron y fue el que los hizo lectores. Este libro hizo lectores a muchas personas y todavía lo sigue haciendo. El problema es que para recomendarlo para personas que recién se inician es su volumen. Aquí tiene 2 tomos, tiene prácticamente 1350 páginas. Es muy extenso para una persona que recién está empezando a leer. Yo lo recomendaría más para personas que ya tienen cierto recorrido lector, que ya están acostumbrados un poco más a leer de forma más continua. Claro, yo siento que requiere cierta experiencia, pero bueno, muchos me han dicho que de todas maneras este libro les ha cambiado la vida como lectores. Ahora vamos con recomendaciones para los amantes de los detectives, las historias policiales. ¿Por dónde empezar? Yo recomiendo varios autores. Por ejemplo, si les gustan las historias de cuartos cerrados definitivos, El misterio del cuarto amarillo es sensacional. Muy buena historia de Gastón Leroux. ¿Quién es Gastón Leroux? El autor de El fantasma de la ópera. Muy conocido por esa novela, pero esta es buenísima. También, obviamente, Arsène Lupin, Caballero Ladrón, de Maurice Leblanc, que está muy de moda hoy en día. Lo pueden encontrar fácilmente en todas las librerías. Excelentes historias entretenidas para todos los que están empezando a leer y les gustan los cuentos policiales. Estos son cuentos, esto es una novela. Más cuentos policiales. Chesterton, los relatos de el padre Brown, un detective que es un cura y que tiene la habilidad de ponerse en los zapatos de los ladrones y de los asesinos, y tiene esa capacidad macabra, un poco macabra, de saber cómo él mataría a una persona, y por eso muchas veces logra ponerse los zapatos de un asesino y los descubre. Cosas que parecen fantásticas, el padre Brown las aterriza y las vuelve realidad. Más cuentos de detectives. Obviamente Sherlock Holmes. Yo tengo este libro donde está absolutamente toda su obra. Toda su obra. Que son 60 títulos. Entre ellos 4 novelas, 56 relatos y 4 novelas. Que se le conoce como el canon holmesiano. Entonces, ¿por dónde empezar con Holmes? Aquí tengo una edición suelta, que es Estudio en Escarlata. Ese es el libro, si ustedes no han leído nada del detective y quieren empezar con él, Estudio en Escarlata. Que es una novela, no es un cuento, es una novela. Pero en esta novela se conocen Sherlock y Watson, y por eso es tan importante empezar con ella, porque se conocen, y es muy entretenido cómo se conocen. Esto es novela, pero si quieren cuentos, también hay libros de cuentos. Y pueden en realidad empezar por cualquiera, todos son súper interesantes. Menos por la historia de la casa vacía. Ese déjenlo para el final. No para el final, pero no empiecen con ese cuento. Más libros de cuentos y de detectives. Agatha Christie, por supuesto. ¿Cómo no voy a recomendar a Agatha Christie? Agatha Christie tiene muchos detectives. Muchos. Así que yo les puedo recomendar uno de ellos, que es Miss Marple, que se llama Jane Marple, que es una ancianita que tiene la capacidad de conocer muy bien la naturaleza humana. Entonces, ella sabe, reconoce y descubre a los asesinos por básicamente sus motivaciones, qué los pudo impulsar o por qué podrían cometer un crimen. Y Miss Marple y 13 problemas son un conjunto de cuentos, así que pueden leer a Miss Marple con cuentos, como también la pueden leer por novela. El tren de las 4:50 es una novela buenísima que tiene a Miss Marple como protagonista, Jane Marple. También tiene Agatha Christie un protagonista, un detective que es Hércules Poirot, que es muy divertido Hércules Poirot, pero es un poco más lento de leer. ¿En qué sentido?
Bueno, es entretenido. Para los que se inician en la lectura, es realmente entretenido. Te atrapa porque son novelas de misterio y tú nunca descubres quién es el asesino hasta que llegas al final. Esta escritora tiene la capacidad de engañarte. A pesar de que te pone todas las pistas ahí, te las deja, pero tú nunca das con la resolución final. Poirot tiene una característica. Él es un interrogador. Esa es la magia de Poirot. Entonces, muchos de sus libros requieren un desarrollo en donde él va interrogando a los sospechosos. Asesinato en el Orient Express es una muy buena historia para empezar con Agatha Christie, pero tiene ese inconveniente de que es una novela de interrogaciones. Poirot sabe ver las verdades y las mentiras en las personas a través de los interrogatorios. Lo mismo pasa con Cinco cerditos. Es una muy buena novela con Poirot como protagonista. Muy buena para empezar a leer a Agatha Christie. Pero, como les decía, Poirot tiene eso de que va interrogando a las personas. Es muy bueno este libro. Pero Agatha Christie también hizo novelas individuales sin detectives, sin ser una saga de detectives, una serie de detectives. 10 negritos, es muy corta, 10 negritos, tiene aproximadamente 188 páginas. Y tiene un misterio muy entretenido, muy bueno, que tú dices, pero esto no tiene solución, pero al final sí tiene una solución. Y a mí me pareció muy adictivo. A algunos no les gusta mucho, a otros sí. A algunos les parece que es tan bueno que lo demás, que opaca al resto de las historias de Agatha Christie, pero yo creo que todas son diferentes y todas tienen su potencial. Así que recomiendo mucho 10 negritos. Pero si quieren seguir leyendo historias individuales de Agatha Christie, escribió montones de ellas. Y Intriga en Bagdad es otra de esas historias en donde no hay uno de sus detectives canon, sino que es una protagonista, es una historia aislada, una novela de misterio muy pero muy entretenida. La verdad es que las protagonistas de Agatha Christie siempre son muy divertidas, son inteligentes, son observadoras, les pasa cada cosa. Realmente me encantan los personajes femeninos de Agatha Christie. Y otra escritora grandiosa de novelas de detectives que les puedo recomendar es Dorothy Sayers. Esta escritora para mí, está a la par de Agatha Christie. Y si quieren empezar por una novela de Dorothy Sayers, empiecen por Los Nueve Sastres. Les voy a dejar una foto ahí. Es muy difícil encontrar esa novela. Hay más novelas de Dorothy Sayers, pero son caras, son costosas. Si encuentran por ahí versiones digitales, a lo mejor les sale más económico. Pero si les gusta este tipo de novelas de detectives, tienen que leer a Dorothy Sayers. Más recomendaciones de cuentos de detectives. No solamente pueden leer a un solo autor. Hay muchos autores que han escrito cuentos de detectives, pero están en antologías. No tienen un solo libro, sino que están dispersados. Por ejemplo, estos son cuentos clásicos de misterios, cuentos ingleses. Y aquí tenemos a Chesterton, a Defoe, a Dickens, a Stevenson. Todos han escrito ciertos cuentos y pueden encontrar estas pequeñas antologías. Si se fijan, cuentos de detectives. Es súper entretenido. Bueno, yo soy fan de los detectives. Me gusta dejarme llevar. No me gusta estar resolviéndolo mientras lo leo. Me gusta dejarme llevar por la historia y sorprenderme al final. Ideal para los que quieren leer, empezar a leer y que les gustan este tipo de historias. Ahora seguimos con recomendaciones de thrillers. Este tipo de libros son muy entretenidos. Ayudan mucho a quedarte en la lectura, a no aburrirte. Por eso yo siempre los recomiendo para los que están empezando a leer. Por ejemplo, no siempre son cortos, al contrario, a veces son bastante voluminosos, ¿verdad? Y esto te puede asustar, pero es todo lo contrario, se leen muy rápido. Por ejemplo, si eres un lector primerizo y dices, oh, ¿cómo me voy a leer todo esto? ¿Cómo me voy a leer más de 600 páginas, casi 700? Y lo intentas y te das cuenta lo rápido que se leen. Sientes una gran satisfacción al ver que esto no era para tanto. Que al contrario, ojalá hubiese tenido más páginas, porque estaba muy entretenido. Y eso es lo que pasa cuando leen, por ejemplo, a Dan Brown. Es una lectura muy ágil. El personaje principal siempre está corriendo, está a contrarreloj, yendo de un lado para otro, dándonos a conocer misterios, culturas, obras de arte, etc. Es súper entretenido. Si quieren empezar por Dan Brown, yo siempre les recomiendo Ángeles y Demonios.
Pero no siempre hay de este tipo de thrillers que son trepidantes, ¿verdad? Que no te dejan respirar. También hay otros que son más calmados, que son más pausados. No sé si considerarla thriller a Sue Grafton, pero sus historias tipo policiales son bastante entretenidas. Sobre todo esta colección, esta serie de El abecedario del crimen, R, F, B, bueno, todo el abecedario. Otro es que es muy interesante, es John Katzenbach, que su libro más popular es El psicoanalista, que se los dejo aquí en la foto, pero en general todos los libros de este autor son entretenidos, no son tan trepidantes como Dan Brown, pero se le conoce como thriller psicológico. Los asesinatos tienen un trasfondo más psicológico, ir a la mente del criminal. Este libro, por ejemplo, Un asunto pendiente, tiene un final fulminante. Me encanta el final de este libro. Es muy brutal, muy bueno. Bien, en realidad todos los libros de este autor yo se los recomiendo. Son un poco más lentos de leer, pero súper interesantes. Otro libro que me gusta mucho en este aspecto es El alienista de Caleb Carr, que a pesar de ser muy voluminoso, es súper entretenido. No solamente por lo divertido, por lo bien construido que están los personajes, son entretenidos de leer, sino también por el misterio que va desarrollando en una época donde quizá las investigaciones no estaban tan avanzadas y resolver crímenes muy macabros era más difícil, así que yo se los recomiendo. Y este libro está muy inspirado en los personajes de Conan Doyle, en Sherlock y Watson. El autor es bien fan de ellos. Ahora vamos con algo más clásico. Bien, ya he recomendado varios clásicos, pero quería hacer una sección especial de clásicos que recomiendo para leer. Ya lo he recomendado varias veces, Orgullo y Prejuicio. A pesar de ser voluminoso, es muy entretenido. A pesar de que fue escrito hace mucho tiempo, no deja de ser una lectura entretenida. Muy ágil, muy directa. En realidad Jane Austen sabe manejar y escribir de forma en que el lector no se aburra. Me gusta mucho cómo lo hace. Lo mismo para este libro, Mujercitas. Todavía no lo leo, no lo termino completo. Estoy en proceso de lectura. Pero mucha gente, siempre que recomiendo libros para empezar a leer, lo recomienda y les doy toda la razón. Es muy simple de leer, es entretenido, la forma en que están estructurados los diálogos, los personajes son enternecedores, muy queribles, estas cuatro mujercitas me encantan. Poesía, un poco de poesía, las rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer también. Yo creo que fue de las primeras poesías que leí y me encantó. Creo que este autor fue el encargado de insertarme en el mundo de la poesía. Me encanta. El retrato de Dorian Gray también es una historia buenísima, interesante, con toques sobrenaturales, con crítica a la sociedad, con un poco de trama existencialista también, tiene de todo un poco. Tampoco está escrita de una manera muy enrevesada, al contrario, es muy poética, es bello leer este libro. He recibido muchos comentarios de adolescentes que me han dicho que han empezado por este libro a leer de forma voluntaria, por placer, porque quieren leer solamente, y me han dicho que los ha enganchado la lectura y que les ha encantado este libro. Así que tengo que volver a recomendarlo porque ha funcionado mucho. El Principito, a pesar de que muchos dicen que es archi reconocido, muy repetitivo en las recomendaciones de libros para empezar a leer, lo cierto es que no todo el mundo lo ha leído, no todo el mundo cree que puede ser un libro que les pueda gustar. Lo interesante, la fórmula de este libro, es que te dice más de lo que aparenta. Es básicamente como si se tratara una historia para niños, pero tiene un trasfondo para todo tipo de generaciones. Eso es lo bonito del Principito, que es muy simple, es como una historia infantil, pero si lees entre líneas te dice mucho, muchísimo. Y a algunos se aburren, no les gusta, está bien, a muchos no les puede gustar, pero a otros sí, y por eso también tengo que recomendarlo, porque puede ser la oportunidad de que algunos inicien y se maravillen en este mundo de la lectura. Bien, ahora vamos a ir a la sección de fantasía para los que gusten de este género. Neil Gaiman me parece una gran opción, sobre todo Neverwhere, un libro de fantasía urbana, muy entretenido, ágil de leer, con escenas sobrenaturales muy interesantes que te mantienen pegado a la historia todo el tiempo. No llega a las 400 páginas, letra grande en esta edición,
Otro infaltable en la fantasía es Rick Riordan. Fantasía juvenil, pero cualquier adulto, jóvenes lo pueden leer y se van a entretener de todas maneras. Riordan tiene una estructura muy simple, es como una estructura de plataforma. Pasa una cosa, después hay que subir al siguiente nivel, después de cumplir la siguiente misión. Un poco es eso lo que hace Percy Jackson. Este no es el primer libro que tienen que leer, este es el único que tengo del autor. Lo demás lo he leído en digital. Tienen que partir por El Ladrón del Rayo, si es que todavía no lo han leído, pero es muy entretenido. Y si vamos a recomendar a Riordan, también no podemos dejar de recomendar a J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. Porque a pesar de que yo no he leído Harry Potter, es lógicamente una tremenda saga de fantasía que ha conquistado lectores, ha hecho que mucha gente que no lee se ponga a leer. Y por eso hay que recomendarlo de todas formas. Harry Potter y la Piedra Filosofal, creo que por ese libro se empieza la saga. Bueno, espero yo en algún momento leerlo. Sé que muchos me han contado que han iniciado por este libro, los ha iniciado la lectura. Así que les dejo la sugerencia. Otra autora que escribe fantasía es Cornelia Funke. Ella tiene una trilogía bien bonita que se llama Corazón de Tinta. El segundo libro de la trilogía es Sangre de Tinta y la sigue Muerte de Tinta. Son voluminosos, sí, pero son muy entretenidos para los que están empezando en la lectura. A pesar de su extensión, vale la pena, sobre todo porque te conquista y te lleva al mundo de los libros. Esa es la trama, la trama de estas historias bonitas. Autora alemana, ¿verdad? Otro autor alemán es Michael Ende. ¿Quién no ha visto las películas de La Historia Interminable? Preciosas. Y eso a muchos los ha llevado a los libros. Y también son una muy buena recomendación. La Historia Interminable tiene de todo. Me encanta como diferencia con colores los distintos capítulos. Pero si no encuentran La Historia Interminable, otra sugerencia muy buena para empezar a leer y que también es de Michael Ende es Momo. Momo también es una muy buena opción. Esos dos libros de Michael Ende. Algo más contemporáneo es Brandon Sanderson, que yo sé que lo ven por todos lados porque a todo el mundo le gusta y todos los están leyendo. Fantasía épica, castillos, magia, sistemas mágicos muy entretenidos. Elantris, yo siempre recomiendo por Elantris, pero es muy voluminoso. También recomiendo El Aliento de los Dioses, pero también es muy voluminoso. Así que si quieren algo un poco más corto de Brandon Sanderson, les puedo recomendar Steelheart, que es el inicio de una trilogía. Y es un poco más corto, pero es más enfocado en adolescentes. Entonces es mucho, mucho más ágil para leer que Elantris o El Aliento de los Dioses. Y si quieren algo mucho más corto de Sanderson, está La Espada Infinita. Esta es una biología, son 2 libros. Este es el primero y es cortísimo. Para los que gusten de la fantasía un poco más... Bueno, fantasía épica, pero escrita en la actualidad. Y si nos vamos a la fantasía épica más antigua, obviamente tenemos El Hobbit de Tolkien. Yo lo leí muy joven este libro y me fascinó, me sumergió en el mundo de la lectura, me hizo querer aún más los libros. No es una historia larga, idealmente Tolkien escribió El Hobbit para niños, básicamente era un libro para niños, pero aún así tiene ese estilo de Tolkien que es algo descriptivo, algo un poco denso, que a muchos no les puede gustar. Si lo comparamos con su trilogía del Señor de los Anillos, es mucho menos descriptivo, mucho menos. Pero aún así yo recuerdo que tenía amigos que en ese tiempo lo leyeron y no les gustó porque lo encontraban muy saturador. Pero bueno, eso va a depender de cada lector. Y si seguimos con la fantasía épica, no pueden dejar de leer esta saga, la Dragonlance. Me encantan estos libros, los quiero mucho. Esto fue un regalo que me hizo una amiga. Si quieren empezar por la Dragonlance, empiecen por este libro, El Retorno de los Dragones. Enanos, brujos, dragones por todos lados. No, una genialidad, mapas. No, son libros muy pero muy entretenidos para los que gustan de la fantasía épica.
Ideal para empezar. Lo único malo es que son difíciles de encontrar, por eso le agradezco mucho a la Kate. Yo no creo que ella esté viendo este video, pero ella me hizo este regalo, que son muy difíciles de encontrar y gracias a eso los tengo en mi librero. Ahora vamos a hacer algunas recomendaciones de cuentos. Para los que gusten de ese formato y no estén tan acostumbrados a las novelas. A veces leer un cuento o dos en una semana, en un mes, te puede ayudar a ir adentrándote poco a poco en la lectura. Si no están acostumbrados a leer nada, absolutamente nada, quizá al empezar por algunos cuentos infantiles como de Hans Christian Andersen puede ser una muy buena opción. Leerte uno a la semana, 2 al mes, 3 al mes, para no saturarte, para ir entrando, calentando motores, acostumbrándote a leer, a pasar páginas. Después puedes saltar algo como Oscar Wilde. Oscar Wilde tiene esa capacidad de no solamente entregarte cuentos que tú puedas leer de una forma muy rápida, muy entretenida, sino que te dejan bonitos mensajes, ¿verdad? Aquí tenemos varios cuentos de él, pero también está el principal, que es El fantasma de Canterville, y en realidad todos los cuentos de este autor son geniales. Por ejemplo, El niño estrella es muy bueno. Y mi favorito de todos, es El ruiseñor y la rosa, que no lo encuentro en este momento, pero tiene que estar por aquí. Muy recomendado. Ahora, si te gusta un poco el terror, aunque no es tan terror, es más misterio, ¿verdad? Edgar Allan Poe, que también tiene algunos cuentos de detective. Es un clásico de clásicos, por ahí anda siempre Narraciones Extraordinarias, que es un libro donde están sus mejores cuentos, que es una especie de antología, pero también te puedes comprar los cuentos completos, aunque me parece un poco excesivo para alguien que está empezando a leer recién y que todavía no conoce el autor, así que les recomiendo mejor que si quieren leer cuentos de Edgar Allan Poe y quieren conocerlo, mejor comprar algunos compendios que venden por ahí. Siempre hay, por ejemplo, este tiene algunos cuentos, este también tiene otros pocos cuentos, y puedes ir probando. Y si te va gustando, quizá más adelante te puedas comprar una edición completa. Si te gusta este asunto como del terror, puedes también leer a Lovecraft. El problema con Lovecraft es que escribe muy apretado, muy barroco. Te puedes aburrir porque para crear sus atmósferas oscuras, tétricas, escribe muy comprimido. Entonces puede que eso te desaliente un poco, desaliente a los lectores de Lovecraft. Así que antes de comprarte un libro inmenso de Lovecraft, como este que tengo aquí, que es tremendo, antes de comprarte algo como esto, puedes probar con algo así, que tiene este librito tiene 2 cuentos, nada más. Y quizá con eso puedes probar a ver si te gusta. Y si te gusta, quizá después te puedas atrever a algo más voluminoso. Y otro autor de este tipo como de terror, cuentos así de terror, es Horacio Quiroga. Son cuentos súper entretenidos porque son espeluznantes. ¿Quién no ha pasado una noche de insomnio después de leer El almohadón de plumas? Ok, no voy a decir nada más de Horacio Quiroga. Tienen que leerlo porque es grandioso. Ahora voy a hacer unas recomendaciones de ciencia ficción para los que gusten del género. Si quieren empezar a leer y les gusta la ciencia ficción, una opción puede ser, por ejemplo, vamos a empezar por aquí, El juego de Ender de Orson Scott Card. Es archiconocido, pero si no lo han leído, estoy seguro que si ustedes están recién empezando a leer, puede ser una opción muy entretenida. No es complicado para nada, no es enrevesado, incluso tiene unos giros muy buenos, sobre todo al final. Es muy interesante lo que vas describiendo. Eso es lo bueno de la ciencia ficción, que no solamente te cuenta una historia interesante, entretenida, sino que utiliza la tecnología, los saltos al futuro para contarte experiencias humanas, involucra mucho la psicología humana, los problemas a futuro, problemas ambientales. Siempre la ciencia ficción te invita a pensar. Si estamos hablando de problemas ambientales, no nos podemos olvidar de Blade Runner y ese mundo distópico que nos presenta, ¿verdad? Quizá no es una novela que tenga un significado tan literal, que esté en la historia. Quizás hay que pensarla un poquito más. No sé si recomendar Blade Runner para empezar a leer, pero siento que es una novela que hay que pensarla un poquito más. Pero de todas maneras les dejo el dato. Otro autor genial es Ray Bradbury. Bradbury tiene no solamente
novelas, tiene también muchos cuentos, como El hombre ilustrado y Crónicas marcianas, aunque Crónicas marcianas podría también ser como una novela, pero son como cuentos que se van saltando en el tiempo y que tienen cierta continuidad, son crónicas, son geniales. Bradbury no utiliza mucho los adelantos científicos, no los describe tanto, no es ciencia ficción dura, es una literatura de ciencia ficción más humanizada, más enfocada en el hombre, en lo que siente, en sus repercusiones con la sociedad, con el medio ambiente. Te invita realmente a pensar y a analizarte. Si vemos la contraparte de Ray Bradbury, podemos ver a Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke es ciencia ficción dura, él se enfoca más en la tecnología, es mucho más meticuloso con las reglas de la física, por ejemplo. Este libro es genial, yo lo recomiendo empezar por Cita con Rama, aunque a muchos les encanta Una odisea espacial. Así que esas dos recomendaciones de Arthur C. Clarke. Tampoco podemos dejar de lado a Asimov. Asimov tiene novelas como cuentos. Si quieren una novela, yo les recomiendo A ojos cerrados, El fin de la eternidad. Es simplemente genial, porque bueno, tiene un giro al final. Además es muy entretenido cómo va desarrollando la historia. Asimov es muy entretenido para contar sus libros. Dicen que sus protagonistas carecen un poco de profundidad psicológica, pero están súper bien, está súper bien hecho para los que están empezando a leer, no para quizás lectores tan expertos que leen literatura muy alta, pero para los que están empezando a leer, Asimov es genial, es muy bueno, muy entretenido. Así que esto es como novela y esto es como cuentos, Yo Robot. Estos cuentos son cortitos, siempre te enseñan algo, tienen tecnología, tienen, obviamente está el componente humano también, la relación entre la tecnología y el ser humano, que Asimov también la desarrolla muy bien. Y esto es como más clásico, ¿verdad? Algo más contemporáneo quizá puede ser Cixin Liu, El problema de los tres cuerpos. Esto es el primer libro de una trilogía. El problema con esto es que puede ser un poquito denso en algunas partes, pero si les gusta la ciencia ficción más actual, este libro es una bomba. Una bomba. Otro de ciencia ficción más actualizada, más contemporánea, es Justicia Auxiliar de Ann Leckie, que ganó varios premios. Premio Nebula, el C. Clarke, el Locus. Es un poco complejo en el sentido, para leer en el sentido de que es ciencia ficción dura. Es como Arthur C. Clarke, se enfoca mucho en las leyes de la física, pero vale totalmente la pena. Lo que propone este libro, la temática es muy actual y por eso lo recomiendo. El Marciano también, muy entretenido, aunque hace poco salió la segunda parte. No la he leído, he leído buenos comentarios de esa segunda parte como malos, así que por el momento yo no lo voy a leer, no sé ustedes qué harán, pero tienen que partir por este. Este sí que es bueno, tiene incluso una película y bueno, si les gustan los viajes espaciales, si les interesa Marte y qué haría una persona en Marte con sus conocimientos científicos, si se quedara ahí en Marte, este libro es para ustedes. Y algo muy entretenido es Ready Player One. En su momento salió y fue un boom. Y es por eso, es porque es muy entretenido. Nos habla mucho, no solamente de juegos, de realidades virtuales, sino que también aborda el tema de los años 80, de la cultura pop, de la música, de videojuegos, de películas. Nos habla de todo un poco y todo eso lo mezcla con videojuegos, con realidades virtuales, y es muy entretenido, la verdad, fácil de leer. Miren las páginas, letra grande, muy digerible, no, recomendadísimo si quieren empezar a leer. Ahora, hay un grupo de novelas que son las novelas de aprendizaje o los Bildungsroman, que son de estos personajes que inician como niños y van creciendo, se van haciendo adultos, o personajes que van aprendiendo a medida que pasan ciertas experiencias, y eso se hace muy interesante cuando ustedes están recién empezando a leer, porque este tipo de libros los puede marcar, les puede ayudar, les puede dar dirección en sus vidas cuando están pasando por momentos o por etapas llenos de dudas, ¿verdad? Sobre todo en la adolescencia. Estos libros sirven tanto para adolescentes como para personas que están un poco confundidas con su vida, un poco perdidas.
Y uno de los principales autores que abordó este tipo de libros fue Hermann Hesse. Siddhartha es una historia hermosísima para todos los que... Yo siempre he sido un convencido que si ustedes toman un libro y ese libro les cambia la vida por su temática, por lo que les ayuda, ustedes van a seguir siendo lectores para siempre, porque van a seguir encontrando cosas valiosas en los libros. Y esos libros que nos cambian vidas siempre son de este tipo, que nos enseñan que tal vez no estamos tan perdidos y que dudar y que cuestionar nuestra existencia es algo normal. Siddhartha te enseña eso. Bueno, Hermann Hesse tiene varios libros, tiene Siddhartha, tiene Demian. Demian es muy popular entre la juventud. Tiene a Narciso y Goldmundo. Si te gustó Demian, tienes que leer Narciso y Goldmundo también. O Bajo las Ruedas, que hace una crítica al sistema educativo. Son libros preciosos. Juan Salvador Gaviota también te da un mensaje positivo, lleno de esperanza, te da dirección. Es una brújula cuando tú eres adolescente y estás perdido en el mundo. Lo mismo con El Guardián entre el Centeno, un libro que puede parecer denso, pero es todo lo contrario. Es un libro que está escrito en un lenguaje juvenil, coloquial, en donde los adolescentes se van a ver totalmente reconocidos en este personaje de Holden, que está cuestionando toda su vida, que se encuentra perdido, sin rumbo, y no, tienen que leerlo, es muy bello. A mucha gente que lo lee en su juventud le encanta y después cuando lo leen adulto no les gusta. A otros sí, lo leen en sus 2 etapas y les gusta igual. Bueno, yo lo recomiendo de todas maneras. Ahora, a lo mejor lo tuyo no son las novelas, a lo mejor lo tuyo son los libros de divulgación científica. Lo importante es que leamos algo que nos dé curiosidad. Si nos da curiosidad leer algo, vamos a mantenernos en la lectura, ¿verdad? Mejor te gustan los libros de astronomía, del espacio, de cosas curiosas. Por ejemplo, este libro es súper bueno para mí, lo recomendaría para los que están empezando a leer, porque es 365 días para ser más culto. Te enseña una cosa por día, entonces no tienes que leerte todo el libro de golpe, es para que leas 2 páginas durante todos los días del año, 2 páginas al día, nada más, y con eso te puedes leer este tremendo libro en solamente un año y aprender un montón de cosas si sientes curiosidad. Por ejemplo, aquí te dice el libro, para el día 1, semana 1, por ejemplo, te toca historia, y te lo cuenta en una página, 2 páginas, una hoja. Listo, eso es todo lo que tienes que leer en el día. Para alguien que no está acostumbrado a leer, esto es súper bueno porque ya con eso leyó lo que le tocaba en el día, su cuota, ¿verdad? Y aquí está la del día 2, otra hoja, una hoja, 2 páginas. Después del día 3, una hoja, 2 páginas. Y así va. Va con artes plásticas, con ciencia, con música, con filosofía. Un poquito, una dosis corta de cada tema interesante e importante. Quizás no profundiza en los temas, eso está claro porque es una hoja, son 2 páginas. Pero, ¿qué pasa si a esta persona que está leyendo alguno de esos temas le interesa? Y después puede ir a internet y ahí puede consultar y profundizar en los temas que le puedan haber interesado. Por eso este tipo de libros me parecen geniales para los que están empezando a leer. O los divulgadores científicos de sus países. Este es de una divulgadora científica de mi país, chilena, María Teresa Ruiz. Y miren, estos libros preciosos con imágenes sobre el espacio, te explican todo. Ellos son académicos, son premios nacionales de ciencias y te explican de una manera muy, muy amigable con el lector, muy pedagógica, cosas tan interesantes como dónde estamos, cómo llegamos aquí, y con imágenes, con fotografías. Son de esos libros que tú te quedas mirando las fotos, ¿ves? Preciosos. Y claro, si eres un lector curioso, esto te puede interesar. Y esto te puede invitar a leer de forma más constante, ¿verdad? Aquí José María Mazza Sancho también, otro divulgador científico chileno. También libros muy didácticos. ¿Ven? No. Esto también es una opción para los que están empezando a leer. Y ya para finalizar, si les gusta... Bueno, El perfume no sabía dónde catalogarlo realmente. Es como un thriller, es también como una novela histórica, tiene de todo un poco. Es súper entretenido sobre un asesino, la historia de un asesino.
Algunos este libro los ha conquistado y los ha invitado a amar la lectura, a otros no les ha gustado tanto, pero se los dejo ahí porque les puede interesar. Y si les gusta la ficción histórica, yo los recomiendo mucho la saga de los Reyes Malditos. Es muy entretenida porque aprendes un poco de historia. Y Maurice Druon, un experto en hacer ficción de esa historia, esa manera que tiene de ficcionar hechos reales es grandiosa. Tienen que partir por El Rey de Hierro, es muy bueno. Bueno, hasta aquí llegamos con las recomendaciones. No sé si habré llegado a los 100 libros, no creo, pero deben haber como 80 por ahí, 80 y algo libros. Ahí tienen muchas opciones y todavía hay más, así que el mundo de los libros es muy extenso. Espero que este video les haya invitado a leer y nos vemos la próxima semana.